En el último tiempo, tanto a nivel nacional como internacional, ha habido un aumento de las enfermedades gastrointestinales y específicamente cáncer gástrico, lo que ha provocado una prevalencia de muerte bien importante, sobre todo en hombres. Enfermedades que antes se daban en personas mayores, ahora también se están dando en personas jóvenes. ¿Cómo no mencionar el caso del doctor Roy Sotters, que falleció hace poco tiempo atrás precisamente de un cáncer gástrico? Vamos a conversar de este tema con el diputado Hernán Palma, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, quien está muy preocupado de este tema y tomando medidas también al respecto. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Estoy muy bien y estoy además bastante condolido por la pérdida de Roy Soders. Decir que Roy fue colega mío de generación. No fuimos amigos, pero lo recuerdo bien porque fuimos compañeros de la misma generación, pero éramos tantos que estábamos divididos casi por letra. Entonces, pero sé de quién se trata. Él además era de la quinta región, un connotado especialista en cirugía estética, plástica, esposo además de una actriz conocida, ¿no es cierto?, Carolina Reyes. Y bueno, efectivamente murió, entendemos, porque estuvo 3 meses, 3 años, perdón, padeciendo de cáncer gástrico. Así que creo que es muy importante el tema de tratar esta patología, ¿no? Y hoy día quería mencionar además que yo soy parte también de la Comisión de Ciencias y Tecnología y Futuro, y que hoy día justamente la presidenta Erika Olivera hizo mención a Apolinaria García, Mm. una científica chilena que descubrió un probiótico dentro de la microbiota que impide la adhesión del Helicobacter pylori a la pared del tubo digestivo. Y el Helicobacter pylori es un germen que lo tenemos casi todos. Se estima que más de la mitad de la población en algún minuto lo tiene. Estamos hablando de cifras locales y regionales. Y tiene una correlación directa con la aparición de tumores digestivos, particularmente del cáncer gástrico, pero también del cáncer colorectal. Así que lo menciono porque en el Congreso, para quienes no lo saben, de hecho está en la biblioteca del Congreso Nacional, existe una tabla periódica de mujeres chilenas científicas, que es Dip- muy interesante. Diputado Palma, hemos escuchado hablar con mayor prevalencia del cáncer gástrico, también del cáncer colorectal. Y como lo decíamos en la introducción, ya no solo estamos hablando de personas mayores, que quizá uno podría pensar, pero sino que estamos hablando de personas jóvenes, y bien jóvenes, entre 30 y 40 años, que padecen este tipo de enfermedades. La pregunta es, diputado, y en su calidad de doctor también se lo pregunto, ¿por qué, a qué se debería este aumento en cuanto a la cantidad de casos y también a por qué en personas más jóvenes? Bueno, yo creo que acá hay temas genéticos por una parte y hay temas ambientales por otro lado, ¿no es cierto? Pero es muy probable que hayan cambios en ciertos hábitos que tienen las poblaciones más jóvenes hoy día que están siendo determinantes, no solo en las patologías oncológicas, sino que también en las patologías crónicas en general. Es decir, hoy día no es raro que una persona de 30 años padezca un infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Porque está hipertensa, Mm. porque está estresada o porque tiene estilos de alimentación que no son los más apropiados. Por lo tanto, yo tiendo a establecer una, una correlación entre ambas cosas, ¿no? Yo creo que los estilos de vida de hoy, en que la alimentación no es la más apropiada, y que el estrés juega un rol en el sistema inmunológico, eso está comprobado incluso en animales, que el estrés produce trastornos en los mecanismos inmunológicos, por lo tanto quedamos en un cierto grado de indefensión más precoz. Así que a mí no me extraña que esto esté pasando en personas más jóvenes. Lo cual, por otra parte, pensando que la población hoy día no se está reproduciendo a la velocidad de otras generaciones y que se está viviendo más años, la expectativa de vida es cada día mayor, y entonces estamos frente a una situación epidemiológica en que la población se está envejeciendo, ¿no? O sea, se vive más años, nos reproducimos menos, las tasas de natalidad son cada vez más bajas y las tasas de sobrevida a más largo plazo son mayores. Entonces, eso también va a aumentar el volumen o las tasas
de prevalencia de este tipo de enfermedades. No sé si me explico bien, si es muy Sí, técnico, no, 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 se entiende pero perfecto. creo que en síntesis no estamos envejeciendo y estamos teniendo perfiles epidemiológicos distintos a los previos. Y es por eso, diputado Palma, que se deben tomar medidas, ¿no? Frente al aumento de ciertas enfermedades, en materia legislativa se toman medidas como otorgar permisos para hacer mamografías, para hacer controles médicos anuales, para ciertas enfermedades que han tenido mayor prevalencia en el tiempo. Llegó el momento entonces de generar las instancias de control para este tipo de enfermedad y así poder prevenirlas antes de que ya tengamos que lamentar el avance de la enfermedad. Es decir, a ver, nosotros tenemos una larga historia de prevención en Chile y de promoción de la salud. O sea, pasó, no sé, con la alimentación de los niños, que terminó con la desnutrición infantil, pasó con el control sano, que permitió la vacunación y la inmunización de los niños y evitar enfermedades como el sarampión, que por ejemplo hoy día está provocando estrago en Estados Unidos con esta cosa antivacuna que se ha ido instalando y donde ya vemos, no sé, más de 600 niños, y ya van varios, al menos dos casos, recuerdo en Texas, que ya murieron. Y lo menciono porque en Chile esto es una costumbre hoy día. Entonces, por ejemplo, ¿qué mujer no sabe que tiene que ir a tomarse, sea del estrato sociocultural o económico que Mm. sea, que tiene que periódicamente hacerse un Papa Nicolau o que tiene que hacerse un autoexamen mamario? Respecto a lo que usted decía, por ejemplo, se aprobó acá en la misma Cámara que el examen mamario se tome sin necesidad de una orden médica, es decir, que cualquier mujer en etapa de riesgo pueda ir a algún centro y tomarse este examen sin necesidad de tener que pasar primero por un especialista que se lo indique. Bueno, lo mismo pasa con situaciones como el cáncer gástrico o el cáncer prostático, ¿no? El cáncer gástrico es la primera causa de muerte por cáncer en Chile, en varones, y la tercera en mujeres. Entonces es muy relevante porque estamos hablando de más de 3.000 personas al año, o sea, casi 10 personas diarias que mueren por alguna de estas condiciones en nuestro país. Y esto se podría, con una pesquisa precoz, evitar. O sea, es bien patético. Yo a veces he estado en grupos de personas en un barrio. A ver, ¿a quién se le ha muerto un familiar o ha tenido cáncer gástrico? La mitad levantan la mano. La mitad levantan la mano. Que lo tuvieron ellos, lo tuvo el marido, lo tuvo el hijo, lo tuvo un hermano, no sé. Por lo tanto, en una simple encuesta de opinión, uno sondea rápidamente que esto es una condición muy prevalente. Y sabemos que una endoscopía oportuna a tiempo, que es un examen indoloro, inocuo además, es muy excepcional que provoque alguna complicación, eh, puede detectar precozmente una patología como esta, porque detecta la enfermedad cuando recién se está manifestando. Voy a dar un ejemplo más claro en lo que pasó, por ejemplo, en Japón. Japón y Chile históricamente tenían las mismas tasas eh, en términos de la prevalencia y de la mortalidad por cáncer gástrico. Hoy día, la sobrevida por cáncer gástrico en Japón a 5 años es de un 90% y en Chile es de un 10%. ¿Y cuál es la diferencia? Son los estilos de alimentación. ¿Qué pasó? Simplemente que se hacen las endoscopías de rigor, ¿no? Entonces, es como un Papa Nicolau, se lo hacen cada cierto tiempo, se pesquisan las lesiones a tiempo y eso tiene un impacto en la economía del país, en la economía familiar, por supuesto, en las tasas de mortalidad, etcétera. O sea, tiene un impacto bastante importante. Diputado, Así entonces es que, deberíamos avanzar en algún tipo de campaña de prevención o quizá en el ámbito legislativo avanzar también en algún tipo de permiso. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque quienes nos hemos practicado una endoscopía sabemos que es un procedimiento simple, que no duele, pero que de todas maneras hay un adormecimiento del cuerpo y a uno le solicitan también ir con una persona que lo acompañe y eso requiere un tiempo más o menos prolongado. O sea, definitivamente si no se hace un día sábado hay que faltar al trabajo. ¿Cómo podemos hacerlo entonces para poder incentivar el control precoz de cualquier tipo de enfermedad? bueno, hay un proyecto de ley de mi autoría que está en la Comisión de Trabajo desde Ujú. hace un año. He ido en reiteradas oportunidades, creo que cuatro, a pedir a la presidencia que se coloque. Ayer, de hecho, el diputado Ulloa defendió mi moción para que se coloque en tabla. No hemos logrado que se coloque en tabla, pero vamos, el que la sigue, la consigue, ¿ya?
y que justamente tiene por objetivo que los empleadores den facilidad a los trabajadores y trabajadoras para que se puedan tomar este examen. Como usted bien indicaba, este es un examen que si bien es simple, inocuo, tiene esta dificultad, ¿no? Primero, se coloca una premedicación, una sedación con midazolam, que es un medicamento que produce somnolencia. De hecho, hay gente que cree que no le hicieron el examen. A mí me pasó más de alguna vez. Sabe que me estafaron, me dijeron que me lo habían tomado, me colocaron algo y no me di ni cuenta, me engañaron, me robaron. Y lo otro, que puede ser incluso medio jocoso, es que este examen produce amnesia temporal en mucha gente. Yo me lo he hecho varias veces. Entonces después uno queda más o menos 12 horas desorientado. De hecho, no puede ir solo, tiene que ir acompañado, tiene que hacer un régimen, una dieta durante las horas previas, no puede conducir, Mm. en fin, no tiene riesgo en sí mismo, pero tiene estas otras colaterales. Por lo tanto, acá no es simplemente darle permiso a un trabajador para que Mm. salga un par de horas en la mañana a tomarse un examen de sangre. Es un día de permiso, porque esa persona va a quedar al menos 12 horas eh, knockout, por decirlo así, ¿no? Y creo que es válido que la gente pueda hacerse este examen. Yo he consultado incluso acá en la Cámara, ¿quiénes han hecho? ¿Viste? Es como una costumbre que tengo. Mm. Y es frecuente, además la gente, por favor, tiene miedo, cree que le va a pasar algo, que le meten una manguera, que va a sangrar. Por supuesto que tiene contraindicaciones. Si alguien tiene, no sé, varices esofágicas, no le pueden llegar y meter un endoscopio, Oiga, diputado, etcétera. y en este examen, y ya que hablamos también de el cáncer colorectal, la colonoscopía también podría ser integrado dentro de lo que son estos controles. Se lo pregunto porque también es un examen complejo, también hay adormecimiento, también se pide ir acompañado, entonces quizás Es muy similar, de la claro, mano, ¿no? Estos claro. dos exámenes Claro, es difícil además poder hacerse los dos exámenes en un al mismo mismo tiempo, momento. o sea, no al Claro, mismo habría tiempo, que en el mismo hacerlo día. en el mismo día, claro. Habría que hacerlo en distintos momentos. Mm. Los dos tienen exactamente estas similitudes, que tienen premedicación, que tienen algún grado de incomodidad y que, bueno, hay un grado de sedación, en fin. Pero efectivamente es así. O sea, esto lo podemos ir a hacer. Mira, cuando hay jurisprudencia, entonces después uno puede ir avanzando. Entonces, ojalá que nos vaya bien con este proyecto. Eso va a hacer que el Ejecutivo ponga alerta. Porque, ojo, ¿qué pasa si una persona no tiene los recursos? Si una persona tiene que ir a tomárselo este examen con el lío que hay con las listas de espera, tendría que ir al sector público. Entonces, primero tiene que ir a un CEFAM. En el CEFAM lo tienen que derivar. A lo mejor se podría pensar, de hecho hay consultas privadas donde se hacen endoscopías digestivas, altas y bajas. Entonces, a lo mejor esto se podría hacer en la atención primaria, sí se podría hacer. Pero obviamente con los mismos requisitos y Mm. los mismos recaudos que hemos mencionado. Y yo creo que con eso se descongestionaría además a nivel secundario, porque hoy día tenemos una crisis grave con las listas de espera, ¿no? Diputado, Entonces, y disculpe, y interiorizándonos en el proyecto, usted lo que está, lo que está pidiendo es facilitar o directamente entregar un día libre, ¿desde qué edad, más o menos cómo se articula? bueno, a ver, en Chile, por ley, la medicina preventiva es un derecho de todo trabajador, ¿ya? Pero es un permiso que no es por un día. O sea, a la gente le dan un par de horas, Claro. voy mañana en la mañana a hacerme los exámenes de rigor, Mm. un check que lo hace un médico y le toma algunos exámenes de sangre y después le entrega los resultados según lo que resulte, bueno, tendrá que seguir algún proceso. Pero estamos hablando acá de una cosa que toma más tiempo, ¿no? Entonces, la idea matriz de este proyecto es que en el mundo laboral se les den facilidades a los trabajadores y trabajadoras para poder hacerse estos exámenes, Ujú. ¿ya? Ahora, quiero ser claro, uno podría decir, bueno, y la productividad, porque siempre va a saltar ese tema, ¿no? Pero ojo que cuando esa persona se enferme, reemplazarla, sobre todo si son personas que están calificadas en su puesto laboral, va a ser mucho más complejo tenerlo con licencia prolongada o desgraciadamente en muchos casos perder a un trabajador. Entonces, yo creo que es una necedad negarse a dar un permiso para que una persona haga una acción preventiva. O sea, por donde uno lo mire, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la empresa, del trabajador mismo, de la familia, etcétera, no hay dónde perderse, ¿no? Así que yo creo que esta es una buena iniciativa que debería conseguir apoyo transversal. Mm. Creo que además
ha quedado en evidencia que esto le puede pasar a cualquier persona, incluso a profesionales médicos, por no haberlo detectado a lo mejor oportunamente. Así que bueno, en eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando. Bien, pues diputado, le queremos agradecer por su tiempo para conversar de este tema. Atentos estaremos, pues a ver si pueden poner en tabla esta iniciativa y se pueden dar entonces mayores facilidades para que las y los trabajadores puedan ir a realizarse estos exámenes médicos que son un tanto delicados, que necesitan más tiempo y que por lo mismo necesitan al menos un día para poder practicarse. Así que veamos qué pasa con eso. Muchísimas gracias por el espacio y recordar que esto es pesquisable a tiempo, que además el Helicobacter pylori, que es una bacteria que ahora, bueno, se ha hecho este importante avance Mm. científico por una científica chilena, por lo demás, no es menor, puede controlarse y si no es por esa vía que, bueno, está todavía en experimentación, sería importante el tratamiento antibiótico oportuno para poder eliminar este germen que es tan frecuente en la población. Gracias, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Conversábamos entonces con el diputado Hernán Palma, integrante de la Comisión de Salud, sobre la prevalencia del cáncer gástrico en nuestro país y las medidas para prevenir esta enfermedad.